Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y tenemos aquí un ejercicio de Electronic Playground 50, juego de elenco de circuitos de electrónica, y aquí explica la diferencia entre el inductor o bobina y versus el condensador, en inglés capacitor. Bien, aquí el ejercicio práctica es el 24, lo llama anticapacitor, anticondensador, o sea que hace como lo contrario al condensador. Vamos a ver lo comparativo de un circuito con una bobina y otro con condensador y recordad ver las diferencias. Entonces, empezamos por el abajo, que es el del condensador. Tenemos primero, si cerramos el circuito, la corriente salía por lo positivo, atravesaba la resistencia. Aquí hay una bifurcación, podría irse hacia la resistencia y encender el LED o cargar el condensador. Siempre carga primero el condensador. Esto sería el paso número 1. A partir de cierto momento que el condensador ya estuviera suficientemente cargado, la siguiente corriente ya empezaría entonces a circular por la resistencia y encendería el LED. Y al tercer momento ya sería que el condensador está totalmente cargado y entonces, bueno, totalmente cargado al voltaje que corresponde aquí, y entonces ya el tercer paso sería ya, entonces esta desaparece. Entonces al principio el LED brilla poco y poco a poco va aumentando la intensidad y aumenta el brillo, y llega un momento en que ya esto está totalmente cargado y la corriente ya no pasa por aquí. Esto está ya totalmente cargado, la corriente ya no pasa y toda la corriente pasa por el LED que brilla al máximo, ¿vale? Entonces podemos decir que en DC, corriente continua, un condensador bloquea la corriente. El condensador y la corriente continua lo bloquea. Mientras, no lo vamos a ver, pero la corriente alterna lo deja pasar. Ahora vemos cómo la bobina es al revés. Tenemos aquí cómo es un transformador. Este transformador, el que aparece en el juego, en el Electronic Playground 50, tiene por un lado 3 tomas, una con toma media y el otro lado 2 tomas. En medio está el array, significa que esto es un transformador. Utilizamos no como transformador, sino como bobina. Simplemente aquí sabemos que esto es un cable de cobre bobinado, por lo tanto es una bobina, cogemos de un extremo a otro y la corriente vendrá por aquí. Entonces vamos a ver aquí entonces qué pasa si yo cierro el circuito. Al cerrar el circuito, positivo o negativo, llego por aquí. Aquí veo que tengo una bifurcación, podría irme por aquí, y tengo un transistor. Dependiendo si está en on o off, pasará o no pasará la corriente. Sigo por aquí, resistencia de 1K, y aquí una bifurcación. Aquí decíamos antes, siempre que había un condensador o una resistencia o algo, una carga, siempre se va primero a cargar el condensador. ¿Qué es lo que sucede aquí a la bobina? Vemos que al principio una bobina, ahí el ejemplo, el mismo libro lo explica como si fuera una manguera. Entonces vamos a hacerlo en la siguiente página. La bobina esta, imaginemos que fuera una manguera enrollada con bastantes, y esta es la salida de la manguera. ¿Qué es lo que pasa si yo aquí hago presión y esto está lleno de agua? Desde que yo hago presión hasta que la presión llega hasta el final pasará un tiempo, por ejemplo, un segundo, no será inmediato. Hay una fricción, una resistencia aquí dentro, que desde que yo aprieto aquí, como esto es largo, pues tarda un segundo en el agua en salir. O sea que al principio, cuando llega a la bobina, tarda un rato en salir. Podríamos también poner el ejemplo este del juego, que hay unas bolas colgando de un cable, una al lado de otra, pegadas. Cogemos la primera, las separamos y las dejamos caer. ¿Qué pasa? Esto cae aquí, golpea clic, 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 y acabo aquí, podemos decir también de un segundo, por ejemplo, pum, esta salta y vuelve clic, 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 tarda un rato en llegar. Bueno, pues una bobina pasa un poco esto. Entonces, desde que llega la corriente aquí, al principio, hasta que se nota el efecto y sale por aquí, pasa un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Vamos a poner esto, un segundo. Tarda un segundo desde que empiezo a presionar por aquí, me encuentro una gran resistencia porque la manguera está llena, y desde que yo presiono el agua hasta que sale el agua por aquí tarda un segundo. Y mientras tanto, como aquí encuentro mucha presión, ¿qué hace la corriente? La corriente busca un poco gandul, siempre busca el camino más cómodo. Pues entonces se va por el otro lado, la corriente se va por aquí. Atraviesa la 10470, conecta este transistor. Y aquí hemos dicho que aquí teníamos una corriente esperando a que el transistor esté conectado. En el momento que pasa corriente, intensidad,
base emisor conecta al transistor, deja pasar una gran corriente de colector emisor, que es la que enciende el LED y se va para tierra. Negativo. O sea que lo que hace al principio, durante el primer segundo, es la corriente encuentra más cómodo el venirse por aquí. ¿Qué es lo que hace entonces el LED? Parpadea, se enciende un segundo y ¿qué pasa a partir de un segundo? A partir de un segundo ya, digamos, la bobina o la corriente ha superado la fricción o resistencia de la bobina y ya el camino más fácil para irse es por aquí, porque esta bobina vemos que tiene muy poca resistencia, es simplemente un cable. No ofrece casi resistencia, simplemente es largo, pero no ofrece resistencia. Entonces aquí hay una resistencia y una caída de voltaje aquí y aquí, la corriente se va por aquí. O sea que pasado un segundo, entonces la corriente deja de venir por aquí, desconectamos el transistor. Al desconectar el transistor deja de funcionar la corriente esta que se queda aquí. Y el LED se apaga. Pasado un segundo, ahora el LED se apaga. ¿Y qué hace la corriente? La corriente va tranquilamente por la bobina, que simplemente es, al principio le ha costado vencer la resistencia, pero luego viene por aquí tranquilamente. Esto tiene muy poca resistencia porque es un cable. Es largo, pero no ofrece resistencia, muy poquita. Entonces la corriente se va por este camino aquí. O sea, ¿qué es lo que vemos primero? Entonces que durante un segundo la corriente no ha pasado por la bobina, se ha ido por el otro lado y el LED parpadea. Un segundo, parpadea, blink en inglés. Hemos puesto el transistor porque como es muy poca corriente la que pasa, no sería suficiente para ver el efecto en el LED. Entonces, como hay muy poca corriente la que pasa aquí, por ejemplo, puede ser de 0,1 miliamperio, el transistor amplifica y hace, por ejemplo, que pasen aquí 10 miliamperios, suficiente para encender el LED. Con 0,1 miliamperios no veríamos el efecto de la corriente que pasa por aquí. Un segundo, el LED parpadea blink, porque hay una pequeña corriente que pasa por aquí, y a partir de más de un segundo, la corriente se va por la bobina. O sea, nos encontramos que, y esto en cambio queda cortado, la corriente no pasa por aquí y toda la corriente viene por aquí y va dando la vuelta. O sea que nos encontramos entonces aquí que la bobina en corriente continua no solo la bloquea, sino que lo deja pasar. Y veremos que en la bobina corriente alterna lo bloquea, sería lo contrario. Por eso se llama anticapacitor esta propiedad. Porque aquí la de corriente continua, mejor es acordarse solo de lo uno, que el condensador bloquea la corriente continua, no deja pasar. Si no deja pasar la corriente continua, sí deja pasar la alterna y el condensador funciona, y la bobina funciona al revés. Bloquea, ok, deja pasar, aquí sería ok, y bloquea. Entonces ya tenemos aquí la explicación de, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si miráramos el voltaje y la intensidad en este punto, primero ahí llega el voltaje, pero en cambio no pasa intensidad hasta al cabo de un segundo. Por lo tanto, primero llega el voltaje y al cabo de un rato, segundo, pasa la intensidad. Por aquí. O aquí, aquí en el condensador, hemos dicho que el condensador primero se carga, o sea, aquí hay voltaje pero no hay intensidad. En el condensador, primero llega el voltaje y segundo, la intensidad. Mientras aquí es al revés. Primero llega la intensidad por aquí y luego ya se va por aquí. O sea que actúa diferente. Uno deja pasar primero la intensidad, que es la bobina, deja pasar la intensidad primero, mejor decimos. O sea que la bobina deja pasar la corriente, si está en paralelo aquí, bobina en paralelo, corriente y luego corta el paso de la corriente. Corriente, un segundo, blink, parpadeo. Mientras que tengo un condensador en paralelo, primero no deja pasar, primero no pasa corriente, mientras se carga el condensador en paralelo, y luego ya deja pasar la corriente. Estamos hablando aquí del circuito este de aquí. Y esto, bueno, nos ha servido un poco para explicar un poco cómo funciona la bobina. Y la otra cosa que quiero explicar de la bobina es, igual que al principio nos ha costado cargar esta presión que pongo aquí, al principio desde que hemos aplicado la presión hasta que ha salido el agua aquí, ha tardado un segundo. ¿Y qué pasa cuando yo desconecto el circuito? Cuando yo desconecto el circuito, pues pasa igual que aquí, desde que lo he conectado hasta que ha salido, tarda un segundo.
igual, el momento en que yo desconecto, pero aquí que tenía una presión aplicada, sale un segundo después. O sea que, digamos, después de desconectar, todavía hay una corriente inducida, porque se llama por el inductor, vamos a dibujar de color verde, que cuando yo desconecto y abro, sale una corriente inducida, que es la acumulada aquí en la manguera o bobina mientras estaba apretando. Por eso, cuando utilicemos un relé, que es una bobina en un circuito, aquí tenemos un relé con las... Entonces, normalmente va conectado a un transistor, que es el que hace de interruptor y deja pasar o no la corriente, y lo abre o no el relé. Entonces, el relé tenemos que llega aquí la corriente, pasa a la bobina y luego atraviesa el transistor. ¿Qué pasa en el momento en que desconecto? Mucho que en el momento en que desconecto se produce una pequeña descarga de la inducción que se acumulaba en esta bobina. Entonces, esta descarga lo que haría sería ir directo hacia el transistor. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, como venía una corriente controlada, la descarga puede ser en muy poco momento, pero una corriente bastante grande y podría fundir el transistor. Entonces, lo que se hace por eso es, para evitar esta corriente inducida que se genera al desconectar, ponemos aquí un diodo en oposición. ¿Qué es lo que hace? Que esta corriente por aquí, en lugar de ir hacia el transistor, la corriente esta de inducción se nos iría a través del diodo y evitaríamos la corriente aquí ahora esta es positiva, el diodo está colocado ahora correctamente, aquí positivo no vendría la corriente por aquí, pero sí así. Entonces lo que hacemos es desconectar la bobina, en este caso del relé por aquí, evitamos que la corriente entre el transistor y al ser una corriente de gran intensidad, aunque poco momento, pueda fundir el transistor. Con esto acabamos esta sesión explicativa un poco de las corrientes de inducción de una bobina.